Queridos hermanos, paso a vosotros. Me da mucha alegría, mucho gozo estar este día aquí con ustedes, hermanos. No los he visto a todos todavía, pero yo sé que ha sido, hermanos, un tiempo sin vernos. Algunos tal vez nos hemos visto en alguna actividad, en alguna reunión, pero me da mucho gusto estar aquí, hermanos, este día. Amén. Y bueno, pues vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Solamente quiero extender el saludo de paz de parte de nuestro hermano ministro Raúl López Espinosa, presidente de la iglesia, hermanos, y de mi hermano Israel Delgado Sánchez, secretario también. Paz a vosotros. Toma su lugar, hermanos, por favor. Este es un día muy importante para la iglesia, porque yo creo que sí tenemos que cerrar ciertos ciclos en nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual, y tenemos que reconocer, hermanos, que en todos esos momentos diferentes, todas esas etapas que logramos cruzar, Dios ha estado con nosotros. Amén. Ser agradecido, hermanos, es una piedra fundamental en la vida cristiana. Yo creo que no podemos llamarnos cristianos si no somos agradecidos, porque lo que soy, lo que tengo, la forma en cómo vivo, lo que era y que dejé de ser, así como el por qué espero lo que espero y por qué tengo lo que he logrado conseguir, es el reconocimiento de saber, hermanos, que todo eso nos lo dio Dios. Y es la forma en que percibimos las realidades espirituales que muchas veces tal vez es difícil de expresar. ¿Cómo expresar la gratitud que tenemos? A veces hay cantos que nos dicen que faltan palabras, que no es suficiente decirle gracias, es muy corto. Hacer algo para mostrar nuestra gratitud también, hermanos. Y bueno, el mundo en general escuchamos muchas cosas que tal vez no son tan gratas. Hay gente que dice, no le debo nada a nadie. ¿Sí ha escuchado eso? Sí. Yo no le debo nada a nadie. Llegué aquí con mi propio esfuerzo. Mi trabajo me costó. Me quemé las pestañas. Me lo he ganado. Por eso estoy. Esta oficina me la gané porque yo he picado tierra. Y realmente, hermanos, la palabra dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no haya sido regalado por nuestro Dios? El agradecimiento, hermanos, marca la vida y la dirección de una persona. La primera carta a los Tesalonicenses, que es lo que vamos a estudiar este día, todo lo que vivió el apóstol Pablo, todo lo que está en el libro de los Hechos y todo lo que está en la carta, dura, hermanos, o duró, es la historia aproximadamente de un año. Es como la recapitulación de todas las cosas que ocurrieron en un corto tiempo. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en esta carta, de la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 23. Dice la palabra de nuestro Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Verso 16. Estad, ¿cuándo, hermanos? Siempre gozosos. Orad sin cesar. Mire las máximas, y máximas en el sentido de lo completo. Siempre gozosos, orad sin cesar y dar gracias a Dios
En todo. Que abarque todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, otra vez esa palabra, retened lo bueno y desechad toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo, hermanos? Por completo, en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos decir amén, hermanos? Amén. Es la palabra de nuestro Dios. Quiero decirles que, bueno, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses fue escrita, según relata el texto en el capítulo 1 de los primeros versos, por Pablo, Silvano y Timoteo, por los tres. Este Silvano, bueno, es el mismo Silas que estuvo con Pablo en la cárcel en Filipos, y este es el primer documento, hermanos, escrito, el primer escrito del Nuevo Testamento. Lo primero que se escribió fue primera a los tesalonicenses. Es un texto de la iglesia inicial. Después, hermanos, de Jesucristo, de los apóstoles y de la conversión del apóstol Pablo, lo primero que se escribe es esta carta. Es correspondencia que fue enviada para responder algunas preguntas que había en esta congregación. Y por esa razón, en esta carta no aparece con claridad los grandes temas del apóstol Pablo: la ley, la gracia, lo que es la ira de Dios, los temas de Romanos, porque aquí lo que tenemos es las huellas de las formulaciones iniciales de la fe en Cristo Jesús. Lo que la iglesia, lo que los apóstoles creyeron desde el principio, y cómo en el correr del tiempo, en el paso de los años, se fueron dando otras respuestas a otras necesidades. El apóstol aquí recoge, hermanos, los ejes centrales de la predicación primitiva y exhorta a una iglesia joven, jovencísima iglesia, una comunidad cristiana, a vivir en la esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús. Es la primera iglesia y a la que se le dice que estén firmes porque el Señor viene pronto. Si usted compara primera de Tesalonicenses con Romanos, hay un mundo de diferencia total. Romanos es totalmente doctrinal, temas teológicos profundos, y Tesalonicenses es una carta, es una correspondencia, es un tú y yo, la necesidad básica, la apremiante necesidad de la fe, la conducta de los hermanos. Y nos recuerda entonces oportunamente que Pablo, hermanos, lejos de estar fijado su pensamiento desde un principio, también él fue creciendo, hermanos, en la gracia del Señor. Fueron muchos los años de caminar con Dios y fueron muchos los años de comprender la gracia plena de nuestro Señor Jesucristo. Puede situarse la fundación de la iglesia, hermanos, a finales del verano del año 50. No me pregunte el año, la hora y todo eso. Pero Pablo empieza proclamando la buena nueva a los judíos de la asamblea, de la sinagoga de Tesalónica. Esta iglesia nace junto, hermanos, con otras dos iglesias: la iglesia de Filipos y la iglesia de Berea. Prácticamente son hermanitas de la misma generación. ¿Y cómo se da este encuentro con las personas de estos lugares? Bueno, en el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo iba a ir a un lugar y dice la palabra, pero el Espíritu, ¿quién manda, hermanos? El Espíritu. Dijo Pablo, ya entendí. Y se fue, hermanos, por otra zona, y entonces conoce primero Filipos, entra el Evangelio de Filipos, después Tesalónica y por último Berea. Y de ahí, hermanos, Corinto y otras más. Pero aquí Pablo empieza proclamando el Evangelio en las sinagogas, en los lugares, puntos de reunión y de estudio de la palabra. Y aquí tenemos la estancia en Tesalónica de tres misioneros, hermanos: Pablo, Silas y Timoteo.
Pablo, Silas y Timoteo. Aquí acabó como en Filipos la situación. Persecución, reacciones violentas de la comunidad judía y el abandono de la ciudad de parte de estos 3 misioneros. Se dirigen a Berea, en donde el escritor de los Hechos de los Apóstoles presenta el mismo escenario para las 3 iglesias: persecución, huida, hermanos, en esa fundación de una comunidad cristiana, una salida precipitada en cada una de ellas. Esta es una carta, hermanos, que está escrita con 2 tipos de acentos: alegría y consuelo. Alegría y consuelo, porque se trata de un caso único en toda la literatura del Nuevo Testamento, de un documento que tiene 2 veces una porción de acción de gracias. Y la carta a los filipenses, hermanos, también es una carta que tuvo un efecto muy importante en el corazón de Pablo. Es la carta más tierna, es la carta desde las prisiones, es una carta donde el apóstol Pablo pudo comprender, hermanos, y tener un acercamiento con este grupo de hermanos. Entonces, estas 3 iglesias están muy ligadas entre sí en su nacimiento. Es una carta que los autores se declaran incapaces, hermanos, de dar la suficiente acción de gracias a Dios por lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Agradecerle tanta alegría. Miren el verso 9 del capítulo 3. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos ejemplificar lo agradecidos que estamos de que ustedes crean y permanezcan, que sigan, que continúen? Esta exclamación brota al final de un largo pasaje, donde el apóstol Pablo está hablando de las vivencias que tuvo con esta comunidad. Esto habla de cómo se ha consagrado, hermanos, la alegría de los apóstoles, la alegría de los misioneros, porque esta alegría ha sido por una buena noticia que han recibido, hermanos, de la iglesia. Ante las noticias que ha llevado Timoteo, porque el apóstol Pablo sentía que esta comunidad, hermanos, era una comunidad como una bebé. Dice la palabra que solamente estuvieron 3 semanas en Tesalónica. Una iglesia que fue fundada, y no en 3 semanas, mejor dicho, 3 sábados estuvo en la sinagoga, y los que creyeron que fue una comunidad realmente pequeña, esa era la iglesia. Tuvieron que huir porque apresaron, hermanos, a Jasón, un hombre que era el que había abierto las puertas de su casa para recibirles, y entonces también a otros que estaban ahí con ellos. Y dice la palabra que tuvieron que pagar una fianza para poder salir. Y Pablo dijo: ¿saben qué? Vámonos. A veces es necesario, hermanos, conservar la vida, porque así se conserva la semilla del evangelio. El apóstol Pablo dice: no es el momento de continuar, vamos a otro lugar. Tal vez ellos pensaron: ¿quién sabe qué va a pasar aquí? No dejamos a ningún misionero, no dejamos a ningún pastor, no hay nada. Les enseñamos apenas las bases más elementales de la vida cristiana: muerte, resurrección, segunda venida. Punto. Algo muy básico. Entonces, pues ahí la palabra dice, hermanos, que les estés echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo los volverás a ver. Pero cuando lleva Timoteo, hermanos, las noticias que dicen: oigan, ¿saben qué? La iglesia sigue adelante, la iglesia es fiel, la iglesia está trabajando, han crecido. ¿Y cómo está? ¿Quién es el pastor? ¿No hay pastor? No sé si puede soltar. No hay pastor, no hay líderes. Todos están como una sola familia. Una sola familia
en la que todos se cuidan unos a otros. Si vieran qué bien está la iglesia de Tesalónica. Y ante estas noticias, Pablo recupera el aliento y dice: no es en vano el trabajo que hacemos en el Señor. Ahora me siento revivir, dice el apóstol Pablo en el verso 8 del capítulo 3, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Aunque el texto original es ahora revivimos. Nos dio otra vida, nos dieron oxígeno a la vida espiritual, a la vida del Evangelio, mientras hace unos días estaban preocupados, hermanos, por lo que había ocurrido. No vivían. Y entonces la alegría, hermanos, que causa y que le impulsa a escribir este primer documento, hermanos, es con esa motivación. Estoy tan contento de ustedes. Esa no es una carta doctrinal, no es una carta para hacer otra cosa, sino para decirles qué bien. Y aprovecha el apóstol Pablo para darles algunas de las doctrinas más fundamentales también, porque sabía que había necesidad de darles madurez en la palabra. ¿A qué se deben esas preocupaciones? Bueno, la serie de acontecimientos, como decíamos, que provocaron la marcha de Pablo de Tesalónica, está allá en el capítulo 17 de Hechos. Lo puede ver en su casa, a partir del verso 5 en adelante. Los judíos indignados por el éxito de la predicación, hermanos, porque todo lo que preguntaban, todo lo que estaban exponiendo era respondido, porque la palabra era evidente, que se había ya cumplido la profecía, que en Jesucristo se habían cumplido todas las promesas del reino de Dios. Y entonces hubo un celo en el grupo judío, y ellos, por la predicación de Pablo y de Silas, reclutan, dice la palabra ya, que a unos maleantes para crear desórdenes en la ciudad. Los infiltrados ya existían, y le atribuyeron todo ese desorden a los cristianos, a los creyentes. Fueron ellos. Amanecían las cosas tal vez rotas por aquí y por allá. Fueron los cristianos. Ustedes dicen que no son de este mundo. Y entonces los cristianos se ven arrastrados ante la asamblea del pueblo, hermanos, y tienen que pagar una fianza, como decía hace un momento, para poder salir en libertad. Pablo y Silas dicen: no hay más remedio que dejar esta ciudad, no vamos a provocar mayores problemas. Berea estaba a unos kilómetros, hermanos, al oeste de Tesalónica. Allá se fueron, predicaron la palabra, otra sinagoga, siguen acosando a los apóstoles hasta allá. Estaban muy cerca, los mismos que estuvieron en Tesalónica saben que están en Berea y llevan, hermanos, otra vez todo este escándalo para poder expulsarlos también de aquel lugar, y huyen apresuradamente. Silas y Timoteo se quedan en Berea, pero Pablo se va y llega a Atenas, hermanos, al centro de la filosofía, de la sabiduría y de todo lo máximo del conocimiento de ese tiempo. Y llega a un lugar conocido como el Areópago, un lugar que se daban cita a todos los sabios para escuchar otras nuevas doctrinas, otros viajeros que llegaban y que decían las cosas que ellos creían. Y entonces le dan la palabra al apóstol Pablo en aquel lugar. Bueno, conocemos un poco de esta historia. Y en aquel lugar Pablo proclama la fe en Cristo Jesús, proclama la fe ante el magisterio, y allí, hermanos, había un grupo de personas con ideologías encontradas, parecidas pero diferentes, los epicúreos y los estoicos. Y Silas y Timoteo después se reúnen con Pablo en Corinto, hermanos, donde también Pablo empieza a trabajar, donde se estaba fundando la iglesia. Pero cuando se fueron, cuando ellos entienden, hermanos, y dicen: pues nos está yendo muy bien aquí en Berea, nos está yendo bien en Corinto, nos está yendo bien en toda esta región, en Filipos, pero ¿y qué hay en Tesalónica? ¿Qué pasó con esta iglesia?
Y la angustia que tenía el apóstol Pablo hace, hermanos, que esa separación, que no solamente le dolió a Pablo, sino también a la congregación, a la iglesia naciente, hace que Pablo diga, voy a ir. Y se pasan casi todo el año diciendo, voy a ir, y voy a ir, y voy a ir. Pero ahora no dice el Espíritu, no lo impide. Dice, Satanás me lo impidió. No pude ir. Y ante la imposibilidad decide enviar, hermanos, a Atenas, desde Atenas, que estaba ahí Timoteo, dice, ve a Tesalónica, está cerca, ve y ve cómo está la iglesia, recibe noticias de ellos. Y entonces después en Corinto se reúne otra vez Pablo, Timoteo y Silas, y se recibe esta información que los tranquiliza y que da pie a esta carta. Entonces, la primera carta a los tesalonicenses surge de una preocupación. ¿Qué pasó con aquella pequeña iglesia? Casi ni le dijimos nada. Los dejamos con los primeros puntos importantes, pero no era suficiente. Una iglesia que empieza a trabajar donde todos son neófitos. Y neófitos no quiere decir ignorantes, sino nuevos en la fe. Personas recién convertidas. ¿Quién les iba a enseñar? ¿Cómo iban a aprender? No existía ningún documento del Nuevo Testamento, no había apóstoles, no había gente. Estaba la sinagoga y ellos siguieron reuniéndose. Y entonces, ¿qué pasó con aquella iglesia? Una iglesia que fue abandonada por sus fundadores por necesidad. Una iglesia que era perseguida y señalada por el pueblo, pero la causa de Pablo, de su preocupación era, ¿y qué pasó con su fe? A Pablo no le importaba tanto otros aspectos doctrinales, ¿no? ¿Qué pasó con su fe? ¿Qué pasó con el Evangelio? Con lo que les enseñamos acerca de Cristo. Y ante todos estos pronósticos negativos surge esa buena noticia y surge esta carta. Y ahora podemos entender por qué es de gratitud y de consuelo. Pablo se consuela y dice, me consuelas, Timoteo, con estas palabras que me estás diciendo. Su amor por el Señor fue efectivo, fue suficiente. A veces pensamos que tenemos que conocer tantas cosas para poder superar una prueba, para poder enfrentar aún doctrinas o cosas, hermanos. Pero cuando hemos recibido aún lo más básico, el amor del Señor es suficiente para resistir todo tipo de pruebas y para crecer. El consuelo se transformó en admiración. Pablo dice, estoy admirado de todo lo que han hecho ustedes. ¿Cómo fue? Y él se da cuenta, hermanos, que las cosas no dependen de nosotros, sino de Dios. Y entonces, esto es lo que le da el tono a esta carta, que no tiene polémicas ni decepciones, sino confianza, hermanos, ilusión de todo lo que iba a venir en una iglesia que empieza de esta manera. Y dice el capítulo 2, versos 9 al 10, dice de la siguiente manera, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Una iglesia donde ni los conocían, hermanos, y ellos tuvieron que trabajar. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El testimonio fue muy importante para que ellos pudieran estar receptivos delante de lo que escuchaban. En su alegría y en su consuelo, hermanos, Pablo mantiene las ideas claras. En Tesalónica, lo esencial está a salvo. Lo medular del Evangelio fue preservado, pero no es suficiente. Resistieron la prueba, fue suficiente para enfrentar todo esto, pero la enseñanza ha sido demasiado breve, muy básica, y quedan por exponerse muchos puntos importantes. Por eso, esta carta, más que puntos doctrinales, habla acerca de la conducta de la iglesia, acerca del comportamiento, que es el segundo paso para la vida del cristiano: creer en el Señor y la conversión, el arrepentimiento, pero también la conversión.
Y la parte del capítulo 1 al capítulo 3 es primero de alabanza, de alegría, de gozo, pero después el apóstol Pablo va a hablar de la vida que agrada a Dios. No solamente nos vamos a gozar, no solamente vamos a hablar de Cristo, de su muerte y resurrección, sino también de nosotros, cómo estamos con Dios. Porque no podemos solamente vivir de cultos de gratitud, hermanos. Hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas que renovarnos y cambiar. Y entonces la segunda parte va a ser una serie de exhortaciones apostólicas sobre la vivencia de la fe. Entre ellas caben los temas de la pureza del corazón, purifiquen su corazón, y del matrimonio cristiano, vivan en honor en su matrimonio. Son dos exhortaciones que el apóstol Pablo hace. Apártense del libertinaje, apártense de la fornicación y de todo tipo de depravación. Que cada uno sepa tener a su esposa en santidad y honor, y por consiguiente, quien rechaza esto, rechaza no al hombre sino a Dios. Esa es la manera que tenemos que vivir nuestra vida en Cristo. Luego, hay una descripción, hermanos, apocalíptica sobre los últimos tiempos, porque había una preocupación. ¿Qué pasa con aquellos que están muriendo? No recibieron todas las doctrinas, entonces ellos dijeron, bueno, y el hermano que nos visitaba, que ya no está con nosotros, ya no podrá ser bendecido con la salvación. Y entonces Pablo comienza a hablar acerca de la segunda venida de Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Va a hablar al final la última trompeta que será tocada cuando el Señor venga, y toda esta parte de la parucía de la segunda venida de Cristo Jesús. El texto que leímos al principio está enmarcado, hermanos, por algunas normas de vida comunitaria. Antes de hablar de la gratitud, el apóstol Pablo habla acerca de varias cosas importantes. Lo primero, hermanos, que el apóstol va a decir es: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Se refiere a los pastores, hermanos? No habían pastores, no había líderes, no había alguien que estuviera diciendo es por aquí. Pero entre ellos, hermanos, había personas que tenían esa capacidad que Dios estaba dando. Y el apóstol Pablo dice: reconozcan a aquellos, diríamos en nuestro tiempo, aquellos que sin un título, sin un nombramiento, están al pendiente de la vida espiritual de la iglesia, y que no se quedan caídos y dicen: hermano, estamos haciendo mal, necesitamos cambiar. A veces nosotros necesitamos que nos diga el pastor, ¿verdad? Para entonces decir: si ya nos dijo el pastor. Pero aquí estamos viendo el reconocimiento que tenemos que tener con aquellos que han sido cuidadosos de nosotros. Hay gente que nos ha cuidado, ¿sí o no? Hay mucha gente que nos ha cuidado, que cuando no vinimos fueron por nosotros, que cuando vieron que había algún problema estuvieron con nosotros. Y entonces no es una función pastoral. También dice: reconozcan a los que trabajan duro entre vosotros, reconozcan a quienes los llaman al orden, a la disciplina. Y tampoco se trata de los líderes ni pastores, sino que en la misma comunidad existe corregir a los desordenados. Corregir es una de las tareas de la iglesia. A las personas que dicen: pues yo tengo mi propia forma de ver la vida y yo lo voy a hacer como yo quiero. No estoy hablando de nadie. Pero la palabra nos está diciendo que tenemos que ayudar y corregir, hermanos, a aquellos que necesitan un empujoncito hacia la obediencia, que necesitan mejorar su relación con Dios. No es fácil amonestar a alguien, o sí, hermanos. A algunos se les hace fácil, pero la verdad es que no lo es, hermanos. Porque a veces incluso Dios
no permite de alguna u otra manera que nosotros amonestemos a alguien, por alguna razón. Y tal vez es Dios el que quiere hacerlo de alguna manera más directa y más personal, porque Él es el que hace la obra al final de cuentas. Hermanos, si tenemos a alguien que nos amoneste, yo diría, gracias a Dios. Gracias a Dios que hay alguien que nos dice, oh, man, no es así. Cuídate, cuida tu ministerio, cuida tu vida espiritual, valora lo que Dios te dio, reconoce que estás haciendo mal. Y nos duele el alma, ¿verdad? Nos sentimos mal, pero qué bueno, hermanos, que tengamos gente que tenga esa confianza y esa responsabilidad se sienta en su corazón de ayudarnos a corregirnos. Porque de vez en cuando, hermanos, la corrección es una especie de tomografía. Es una manera de diagnosticar que algo anda mal, que tenemos que corregir algo que no está bien. Porque a través de la palabra y a través del Espíritu de Dios, hermanos, Dios descubre algo que puede destruir nuestros corazones y que si no lo frenamos en el momento necesario, causa no solo daño a nosotros, sino a los que están alrededor. La palabra, hermanos, lima las asperezas. La palabra hace que podamos corregir muchas cosas, y hay muchos que su palabra es áspera a veces, pero que bien corregido. Quedamos aterciopelados. Y no tiene otra función la corrección, hermanos, sino que podamos comprender el bien o el mal que estamos practicando. Es necesaria, hermanos, la corrección. A veces es difícil corregir, porque lo primero que decimos es, ¿le digo o no le digo? ¿Se enojarán? ¿Se molestarán? Va a decir que qué mentiche, ¿verdad? Y cuando hay alguien al que le molesta que le digan las cosas, pues a veces no nos queremos ni topar en el pasillo, porque sabemos que es difícil confrontarnos. Por ello Pablo dice, tengan en mucha estima y amor a aquellos que exhortan. El verso 14 dice la palabra, reprendáis a los ociosos. Esto no lo dice el pastor tampoco, aunque se los haya dicho, sino a toda la comunidad, hermanos, a toda la comunidad. Esto ocurría particularmente porque la gente, la iglesia, pensaba que la venida del Señor estaba ya inminente, hermanos, inmediata. Era de un día a otro. El Señor venía. Y algunos dijeron, bueno, pues el Señor viene, pues vamos a dedicarnos a la oración, a la predicación, a esto. Pero llegó el momento en que algunos por ahí comenzaron a dejar de trabajar y comenzaron a estar ociosos. Y el apóstol dice también, reprendan a los ociosos, porque todo esto es parte del reporte, hermanos, de Timoteo sobre la iglesia. Esto ocurrió particularmente en ese momento que se sentía la venida de Jesucristo como inminente. Así que lo siguiente dice también a los apocados, los que se sienten poco, eran personas que estaban tal vez sin consuelo, hermanos, sin esperanza, porque algunos estaban tal vez temiendo por su vida, por sus bienes, había persecución, había cosas que estaban ocurriendo, y otros eran los débiles, los que tenían que recibir una palabra de consuelo porque sentían que todo lo que estaba ocurriendo, la gente que estaba muriendo, no iba a poder tener la esperanza de la transformación gloriosa de Jesucristo. Y entonces es que llegamos a la médula, hermanos, de esta porción de la carta, y no sé si de toda la carta, que es lo que nos tiene el día de hoy aquí. Pablo dirige esta carta a la iglesia en general, y la iglesia, hermanos, tiene la responsabilidad de crecer en su vida espiritual. ¿Cómo es que vamos a crecer? ¿Cuál es el motivo de la obligación para mantenernos en pureza? Para mantenernos en la obediencia de Dios, cuidándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros. Se presenta entonces en la carta varias veces una triada de elementos
que son la fe, la esperanza y el amor. Y comienza a hablar de estas cosas importantes. La primera, hermanos, de las cosas que el apóstol Pablo va a decir a continuación, después de esta serie de consejos, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y después va a decir cuál es la fórmula, cuál es la receta, por decir así, cuáles son los elementos necesarios para poder conservar todo esto. Lo primero, están siempre gozosos. Lo primero define el tono de las reuniones, pero también la situación de vida, hermanos. El ambiente que debe prevalecer ante todas las exigencias, las tribulaciones, la persecución, la prueba de esta pequeña comunidad. Una comunidad naciente que no tiene la tutoría de un pastor, de un apóstol, de un misionero, pero que ha sido suficiente lo que recibieron para poder continuar. ¿Qué necesitan hacer para continuar así? Estar siempre gozosos. El tono de nuestras reuniones, hermanos, debe ser la alegría. Hay momentos de tristeza, hay momentos que tenemos que reconocer y dice la palabra llorar con los que lloran también, pero el tono de nuestras reuniones tiene que ser de gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, lo que nos ayuda a soportar, lo que nos ayuda a prevalecer, es lo que nos sostiene en los momentos de mayor amargura, de los sinsabores de la vida, hermanos. Y estás enfermo, las cosas no van bien, tienes problemas, dice Pablo, estar siempre gozosos. El gozo verdadero no se construye, hermanos, sino que es un don de Dios. ¿Y sabe de dónde vienen los dones de Dios, hermanos? Vienen de arriba, como la fe. Una vez una persona me decía: hermano, por favor, quiero que vaya y predique con un amigo que tengo, porque él cree en las ciencias y él no cree en Dios y en los espíritus y los ángeles y nada de la divinidad. Y yo sé que usted tiene argumentos para poderlo convencer y todo esto. Entonces le digo: mira, la fe es un don. Y lo primero que tenemos que hacer es orar a Dios, porque esa viene de arriba. Es algo que no se construye, sino que se recibe, y que la palabra misma dice que la fe viene, hermanos, por el oír de la palabra de Dios. Es leer la palabra, creerla, convencer mi vida de esto y entonces actuar en mi vida de esta manera. El gozo es lo mismo, hermanos. Yo le puedo decir a un hermano que está triste que, hermano, cambie su actitud, sintonice el canal. ¿Qué tengo que decirle, hermano? Pídele a Dios que en medio de tu prueba te dé gozo. Pídele a Dios que en medio de tu tribulación te haga sentir que todo está en control, en calma, en paz. Hay una revolución, cierto, no vamos a cerrar nuestros ojos, pero Dios te puede dar paz y te puede dar gozo en medio de tus pruebas. El gozo desciende de lo alto, hermanos, y no es una capacidad humana. Los griegos tenían una manera de sostenerse, y aquí es donde Pablo habló con los epicúreos y los estoicos, y entre estos grupos, junto con los cínicos, que no son aquellos que conocemos, es otra escuela griega, tenían un término, una forma para sostenerse, y ellos le llamaban la ataraxia, la imperturbabilidad. No sé si usted ha escuchado alguna vez, se portó estoicamente, es decir, resistió, pero es una resistencia por el orgullo humano, porque aprendí a dominarme a mí mismo, porque yo puedo con ese problema, porque a mí esos problemas no me van a mortificar. Nada nos hace sentir mal, hermanos, pero era una actitud meramente de orgullo, de egoísmo. Nada me perturba, porque he aprendido a callar el alma. Hoy hay mucha gente que dice: no, tú ponte a tono con la naturaleza,
haz estos ejercicios, estas respiraciones, y entonces nada te va a afectar. Vas a lograr conquistar la paz interior. Es una conquista humana, hermanos. Posturas del mundo de aquel tiempo y de este también. El cristiano, por el contrario, hermanos, nada le perturba. No porque se niegue al dolor o porque lo resista, sino porque ha aprendido a disfrutar todo lo que Dios da. Porque ha aprendido a disfrutar los momentos de prueba, porque Dios sigue con nosotros, porque Dios está ahí. Es la alegría de haber encontrado la salvación, el perdón de nuestros pecados, la misericordia de Dios, la gracia. Ante una salvación tan grande, hermanos, ¿qué aguijón de la carne puede tener efecto para quitarnos de gozo? Decía un canto que aprendí en los favoritos hace mucho tiempo. Este gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, ¿qué más? No me lo puede quitar. No tiene poder para quitarlo. ¿Qué es de Dios? Dios lo puso ahí, y hasta que Dios lo quite, que no creo y espero que no lo quite. Pero este es Dios, hermanos. El gozo no es producto tampoco de un esfuerzo sobrehumano, sino de saberse amado por Dios, de saberse beneficiado, depositario de las bendiciones de Dios, por la experiencia del Espíritu, por preservar en la doctrina cristiana. Lo siguiente, dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. La oración debe ser constante y sin interrupción. Y se habla aquí de una vida de oración, no de el acto de orar como tal, de que todo el tiempo vayamos a pasar horas y horas orando, sino que tengamos una vida de oración. Cuando tenemos una vida de oración, hermanos, estamos hablando de una vida en dependencia de Dios, conectada, hermanos, con los hijos de la fe hacia el cielo. Es la oración que necesita tener un ritmo, hermanos, que no pueda romperse, que no hay pausas, que siempre estamos conectados con el Señor, y es sobre todo la oración de acción de gracias, la oración de gratitud, es vivir en la conciencia de que Dios está con nosotros, de que nos ha acompañado, de que Él está activamente involucrado, hermanos, y está poderosamente interesado en lo que nos sucede a cada uno de nosotros. Cuando nuestros pensamientos se vuelven hacia la preocupación, hacia el temor, hacia el desánimo, hacia el enojo, hacia la amargura, debemos consciente y prontamente convertir, hermanos, cada pensamiento en oración. Señor, esto me desestabilizó. Aquí te lo traigo, no sé qué hacer, qué estudiar. ¿Y sabe cómo se lo regresa el Señor? Como una muestra de amor. En la prueba vamos a crecer, en la prueba nos vamos a acercar más a Dios, en la prueba la iglesia se va a acercar con nosotros. Y yo no sé si hay más bendición en la bendición o en la prueba, porque cuando hay prueba, y ya nos lo dijo mi hermano Miguel, hermanos, la bendición sobreabunda, la bendición se multiplica. Y en medio de toda una serie de consejos está la figura central que habla en esta parte, antes de ver el verso 18. El apóstol Pablo habla de no apagar el espíritu, de no menospreciar las profecías, de examinarlo todo, de retener lo bueno y abstenernos de toda especie de maldad. Y hay unos consejos que están antes y otros consejos que están después del verso 18. Y esa es una figura literaria concéntrica en la cual lo que nos dice es que el centro de todo lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo que está aquí en el verso 18. ¿Qué dice, hermanos? ¿Lo podemos leer todos juntos? Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El centro, la médula de todo lo que el apóstol Pablo le quiere decir a la iglesia es: sean agradecidos con Dios. Eso es suficiente. Si usted quiere decirle algo a su hijo, algo que realmente le ayude, le restaure, le bendiga, digan estas palabras, son poderosas. Da gracias a Dios en todo. Mamá, ¿me fue mal? Da gracias a Dios en todo. Mamá, ¿me fue bien?
Agradece a Dios. Dios te ha bendecido. Toda la vida de la iglesia, hermanos, todos los ministerios, los tiempos que pasamos en comunidad, las donaciones que hacemos de tiempo, de dinero, las acciones de servicio, todos los momentos que prestamos nuestro tiempo de adoración a nuestro Dios, la edificación del cuerpo de Cristo, termina siendo la manera en que traducimos estas palabras: gracias, Señor, gracias. Decía David, porque de lo recibido de tu mano te damos. La gratitud, hermanos, reconoce la soberanía de Dios, porque dice: Señor, esto que llegó aquí, tú lo enviaste. Y no sé si a usted le ha pasado que ocurre algo inesperado, algo bueno, bendecido, como lo estimó mi hermano Miguel. Y uno dice, levanta la vista al cielo y dice: tú fuiste, tú estabas ahí. Ha sido Dios, hermanos, el que cambió la historia, el que cuando todo estaba perdido, ocurrió algo diferente. Hubo una persona que contaba de un pastor que los invitó a su casa. Estaban comiendo y como se les había hecho muy tarde, compraban por ahí un pollo y lo empezaron a comer ahí, estaban platicando, disfrutando más la compañía que la comida, pero en eso que estaban hablando, hermanos, un hueso del animalito se le fue al pastor y ya se sentía muerto. Y hermanos, pues aquellos amigos inexpertos en primeros auxilios llegaron y le golpearon y lo hicieron y lo zarandearon para todos lados y se le fue pasar. Fueron a urgencias, hermanos, rápidamente, y llegaron allá y le hicieron una serie de cosas, le provocaron que volviera el estómago y pudo arrojar eso. Entonces el doctor dijo: es una radiografía para ver si no hubo daño ahí adentro de tu cuerpo. Este hombre, este pastor decía: me sentí morir. ¡Qué experiencia tan terrible! Casi maldecía el huesito. Y llega el doctor, hermanos, y le dice: ¿sabes qué? No hay ningún daño causado por el huesito, pero acabamos de descubrir que tienes un cáncer. Y está en la etapa en la que tenemos que actuar, porque si no, unas 2 semanas más y ya se convierte en metástasis y se riega por todo tu cuerpo. Y este hombre dijo: fuiste tú. ¿Cuántas cosas que parecen malas, hermanos? Que parece que Dios está siendo insensible, que no nos está entendiendo, que nos duele, que sentimos, hermanos, ahogarnos en los problemas, y después nos damos cuenta y decimos: gracias, Señor. No sé cuántos huesitos tenemos por ahí. Pero Dios ha usado muchas maneras, hermanos, para hacernos ver en medio del problema la bendición tan grande que tenemos. Hermanos, los más grandes salmos de la Biblia son aquellos que se entonan cuando es la cena del Señor, que para el pueblo de Israel era cuando celebraban la liberación del Señor. Y él decía: porque para siempre es tu misericordia. Alabad a Jehová, porque nos sacó de Egipto, porque para siempre es tu misericordia. Es una gran cantidad, hermanos, de expresiones de gratitud de su historia, y ellos pudieron decir: para siempre es tu misericordia. Gracias porque estuviste con nosotros. Y todo, dice el apóstol Pablo al final: y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios, hermanos, ha trabajado todo este año para que cada uno de nosotros seamos guardados, hermanos, irreprensibles hasta la venida de Cristo. A veces se nos olvida que todo lo que hacemos es porque aguardamos la segunda venida de Cristo, la esperanza bienaventurada. La ingratitud crea divisiones en las relaciones.
Cuando alguien no es agradecido, hermano, se siente mal. Decimos, ¿cómo es posible que cuando yo necesité, esta persona no pudo corresponder a lo que hice yo por él en algún momento? Nos sentimos defraudados. Cuando una persona se esfuerza y la otra no agradece, la relación se enfría. En cambio, la gratitud, hermanos, acerca a las personas, y la gratitud nos acerca a la presencia de nuestro Dios también. Dios no necesita, hermanos, nuestra afirmación, porque también cuando alguien recibe una gratitud, un gesto de gratitud, se siente, se afirma su confianza, su seguridad. Estamos haciendo las cosas bien, hay que seguir haciéndolo. Pero Dios no necesita nuestra afirmación para sentirse bien. Sin embargo, hermanos, la gratitud provoca comunión con Dios, nos acerca a Él. La gratitud en medio de la adversidad es la gratitud más madura, hermanos, que podemos tener. Cuando decimos, todo salió mal, todo cambió de un día para otro, se cayó la venta, el proyecto, no me aceptaron en la universidad, pasó esto, Señor, gracias. Doy gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con Jesucristo, para vosotros. Hermanos, da gracias a Dios por la respuesta a una oración que todavía no ha sido contestada. ¿Lo ha hecho usted? Amén. Señor, gracias, porque yo sé que un día te espero, porque yo sé que te espero. Pero aún si no me contestaras, o si tu respuesta no fuera favorable, desde ahorita, Señor, gracias, porque quiero ser agradecido contigo. La gratitud es la voluntad, hermanos, del espíritu cristiano ante cualquier circunstancia de seguir diciendo, Dios, tú eres Dios, tú tienes el control, eres soberano. Dios no espera tampoco que disfrutemos del sufrimiento, porque no es ese el punto, pero recuerde que nosotros no vemos la figura completa de toda nuestra historia, de todo lo que va a pasar. Nosotros vemos la parte del presente y del pasado. Hacia el futuro no tenemos una visión completa como la que Dios tiene. Efesios 5:19 dice que cantemos con salmos, con himnos espirituales, y que demos gracias siempre por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos vivir, hermanos, una vida totalmente saturada de la presencia de Jesucristo. Amén. Y quiero hacer una pausa para que mis hermanos puedan hacer una entrega de algo que queremos ejemplificar con una acción. Hermanos, adelante. Quiero decirles que tengamos la seguridad de que Dios va a estar con nosotros en cualquier tipo de circunstancias. No sé cuál esté viviendo usted, no sé cuál es la situación que usted está enfrentando, no sé en qué área de su vida se siente impotente para poder resolver en su familia, pero ahí estará Dios con usted también. Todo apunta a nuestro favor. Dice el apóstol Pablo que a los que aman a Dios, ¿qué aman? Todas las cosas les ayudan a bien. Todo es a favor, hermanos. Aún la muerte, que el mundo dice que es una sensible pérdida, Pablo dice, y la muerte es ganancia. Se capitaliza aún la muerte. Y esto convierte entonces en una búsqueda de la presencia de Dios en cada circunstancia, en cada necesidad. Y convierte cada tarea, hermanos, cada relación, cada momento de iglesia, de familia, en un encuentro con Jesucristo. Uno solo de los leprosos que fueron sanados, 10 leprosos, entre ellos un samaritano, uno solo regresó, hermanos, agradecido. La gratitud es una respuesta consciente cuando miramos a la fuente de toda bendición, y nosotros podemos ver que Jesús le dijo a estos 10 leprosos que fueran a presentarse ante el sacerdote, siendo todavía enfermos, hermanos. Les dice, vayan a presentarse ante el sacerdote. Y ellos van con fe y van creyendo que algo va a ocurrir. Y seguramente, cierto, hermanos, ocurre la sanidad. Van caminando y entonces
Su piel se va restaurando, se va renovando, sus tejidos, Dios va reconstruyendo el barro con el que fueron hechos. Y yo estoy seguro que muchos de ellos no se fueron con el sacerdote. Ellos tenían una situación de aislamiento. No podían recibir el abrazo de su familia, de sus seres queridos. Imagínense dejar de abrazar a sus hijos, a su esposo, a su esposa por tantos años. Y ellos seguramente lo que hicieron fue correr a los brazos de su mamá, de su familia. Pero hubo alguien que dijo: esto es extraordinario. Y aquel hombre fue, hermanos, y se postró a los pies de Jesucristo y le dijo: gracias. Hubo alguien que regresó con el que provee la sanidad. ¿Cuántas veces somos restaurados por las oraciones que han sido respondidas? Porque los problemas fueron resueltos, porque la salud fue recuperada, y en lugar de ir con el Señor y postrarnos a sus pies: mamá, te quiero ir a ver porque se resolvió el problema. Y lo primero que hacemos es buscar a alguien que nos abrace, que podamos conocer que nos haya conocido, mejor dicho, en la necesidad que hemos tenido, y decirle: gracias por todo lo que hemos recibido. Sabemos, hermanos, dice la palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y yo quiero decirles algo muy importante con esto que mi hermano Humberto está entregándoles, porque yo creo que la mejor forma de ser agradecido es sirviendo en la iglesia, diciendo al Señor: Señor, has dado tanto que yo no me puedo negar a servir, que yo no me puedo negar a obsequiar un poco de lo mucho que tú me das. Pero ¿cómo habremos de servirnos? ¿Cómo habremos de ayudar en nuestro hogar, en la iglesia, donde estemos? Un hombre, hermanos, tenía a su hijo pequeñito de 5 años, y entonces decidió llevar a este hijo a los campos de trigo de la familia. Y cuando fueron a aquel lugar, el papá le comenzó a explicar cómo crece el trigo, cómo se planta la semilla, los procesos para poder hacer que crezca, para cuidarla. Y le decía: y estas espigas de trigo, lo que sucede en toda esa temporada de la cosecha, de cultivarlos, sucede que reciben una serie de golpes de la naturaleza, por el clima, por el viento, por el sol, por los animales que están alrededor. Y hay muchas cosas que vienen y que causan en ellos un gran estrago. Y entonces el pequeñito, en medio de todo lo que el papá le estaba platicando, se le quedó grabado esto: las espigas de trigo tienen muchas situaciones en las que son golpeadas, la inclemencia del tiempo, el frío, el calor, la lluvia, los animales, todo viene y causa un gran estrago. Y al final del día, cuando estaban contemplando por última vez antes de irse el campo de trigo, dice el pequeñito: papá, me gustó mucho el recorrido que hiciste conmigo. Quiero decirte que ya entendí lo que me querías decir. Cuando fui al campo me di cuenta que habían unas espigas de trigo que estaban firmes, derechas, que ni el viento, ni la lluvia, ni nada que pasó las pudo doblegar. Ellas resistieron hasta el final. Yo creo que para nosotros esas son las más importantes espigas de trigo, porque resistieron, porque estuvieron al frente y porque no se han doblegado. Y entonces le dice el papá: por eso te traje aquí, porque tienes muchas cosas que aprender. Esas espigas que se han encorvado, que se han doblegado, que tú, con la plática que tuvimos, piensas que ha sido por el frío, por el calor, por el viento. Son espigas que pudieron tener vida, y que dentro de la vida que ellas tienen pudieron dar vida también, y se convirtieron en paja. Pero estas que se han doblegado y que tú crees que ha sido por el viento y por el clima,
realmente ellas se han donado completamente y han dado todo su corazón, se han expuesto, se han desgastado, de tal forma que el encorvarse no ha sido porque hayan tenido poca resistencia o debilidad, sino porque están llenas de vida, porque están llenas de la gratitud que ellos tuvieron, que mano de ellos se convirtió en estas semillas y están doblegadas. En cambio, las espigas que te parecen mejores, ellas quisieron crecer solas, ellas quisieron estar firmes, ellas no quisieron morir, se prestaron a resistir todo lo que pasó alrededor de ellos. Pero cuando veas y cuando vayamos y abramos cada una de las espigas, te vas a dar cuenta el tamaño tan pequeño que tienen estas semillas. Yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, pasado todo este año, hemos sentido un desgaste. Y tal vez nos hemos encorvado y hemos estado desvelándonos y hemos estado haciendo cosas sobre tiempo después del trabajo y haciendo una serie de actividades y corriendo de aquí para allá, hermanos, ayudando y apoyando a la iglesia. Y yo sé que hay muchos aquí, que la mayoría han tenido una actitud más de servicio. Y muchas de las marcas que tenemos de cansancio, de agotamiento, de fatiga, no son, hermanos, por las inclemencias del tiempo, sino porque hay muchos problemas en esta iglesia, porque Dios ha sido bueno y ha bendecido el fruto del trabajo de cada uno de nosotros. Amén. Yo espero, hermanos, que no nos quedemos nosotros sin dar, hermanos, lo que tenemos que dar, sino que le digamos al Señor: Señor, aquí está, esto me está costando la vida, esto me está costando tal vez un recurso que estoy dando para una necesidad, para las tareas de la iglesia, pero yo quiero darlo porque estoy agradecido contigo, porque estoy completamente seguro de que tú no me has dejado, tú has estado por mí en todo este momento. Yo espero, hermanos, que cada uno de nosotros podamos saber cómo estamos agradeciendo a nuestro Dios y decirle: Señor, este año no sé cómo ha sido mi vida, tal vez me he desgastado o tal vez he ahorrado mis fuerzas porque estaba esperando el siguiente año. Pero yo espero, hermanos, que nuestra gratitud sea evidente con el Señor, porque Él, hermanos, cuando nos ama de manera evidente, contundente, no nos queda duda. Y decimos: Señor, cuando tú das en serio, a manos llenas. Amén. Como en aquellos tiempos, hermanos, cuando la multiplicación de los panes no fue hasta aquí, ya. Hubieron cestas que se recogieron, hermanos, porque Dios da en abundancia. Nosotros como iglesia podemos hacer esto también, a nivel personal y a nivel congregación. Y podemos decir: ¿qué más, Señor? ¿Qué más? Porque quiero decirte que te amo y que las palabras no son suficientes. Quiero hacer otras cosas para que tú puedas sentir mi corazón, para que tú puedas sentir la gratitud que tengo. Esta iglesia de Tesalónica fue muy bendecida por Dios. Recibió la gracia, recibió la doctrina de la salvación y se quedaron prendidos de esas doctrinas básicas. Hicieron muchas cosas con pequeños momentos que pudieron vivir con la iglesia. Nosotros tenemos muchísimas cosas. Ha habido grande enseñanza, ha habido grande trabajo que han hecho otros hacia nosotros y que nos han hecho fuertes, hermanos, en la debilidad. Y creo que nosotros tenemos que corresponder, hermano. Yo espero que podamos nosotros decirle al Señor: gracias, Señor. No es suficiente, pero quiero decirte con todo mi corazón: gracias porque has sido bueno con nosotros. Que Dios bendiga, hermanos. Amén.